¿Cuántos hemos oído hablar del Espíritu Santo? ¿Sí? Importante. Yo sé que es así, que muchas veces hemos oído de él, a lo mejor no todos, pero hoy es una buena oportunidad para hablar acerca del Espíritu Santo. Yo tengo muchos años sirviendo al Señor, pero siempre es bueno conocer más de Dios. Incluso muchas veces con el tiempo nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos mucho de muchas cosas y siempre es bueno refrescarlas y hablar de Él y recordar muchas cosas de Él es muy, muy importante para todos nosotros. Entonces, vamos a comenzar a hablar de Él y lo importante es que Jesús habló estas palabras que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Cuántos aquí somos padres? Si tu hijo te pide algo bueno, ¿tú le das algo malo? ¿Será que tú quieres lo mejor para tus hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos quiere lo mejor para nosotros? Y Jesús lo dijo de esta manera: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, palabras de Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Quiere decir que si se lo dará a los que se lo pide, no está incluyendo a ti y a mí. Y no es cualquier cosa lo que Jesús está diciendo. Ahora, para pedirlo y recibirlo, es importante no tomar ese pasaje aisladamente. Hay algo que es importante, que está en Hechos 5:32, ¿ok? Es verdad, nosotros lo vamos a pedir, pero nosotros debemos estar en obediencia a Dios, nosotros debemos estar con rendición a Dios, con humildad a Dios y con fe. Y debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Dice Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Pero Jesús dijo, no, pídele al Padre y Él te dará el Espíritu Santo. Pero si no estás en obediencia, ¿vamos? No hay regalito, ¿verdad? No hay promesa para nosotros. Entonces, ok, pero vamos a ver qué es o quién es el Espíritu Santo. Y podemos pasar a la otra lámina. Según Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es su propio Espíritu, es una persona, no es algo, sino es alguien. Por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad, un tío mío estaba hospitalizado, estaba grave, y él me llamó un hijo de él y me dijo que él estaba llamando por mí para que yo fuera allá junto a él, y yo fui. Y fui una segunda vez. En la segunda vez estaba mi tía, la esposa. Y bueno, yo estuve orando las dos veces, los 2 días estuve orando por él. Y luego murió el poquito tiempo. Pero hago referencia es que mi tía me hizo un comentario ese día que me llamó la atención. Yo había orado por él y ella me dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Y oye, qué bien. Y entonces ella agarró, se metió las manos así y sacó una bolsita. Mira, yo también lo tengo. El Espíritu Santo. O sea, ella me mostró que para ella el Espíritu Santo era como decir algo. Era algo. Ella después, bueno, yo en una oportunidad me reuní con ella y hablamos y aceptó al Señor. Y fue un tiempo muy bonito con ella. Ni mi mamá sabe, y es tía de mi mamá. Ella se está enterando ahora que está aquí, me está acompañando esa preciosa mujer de esa galleguita de ojos azules que personaje. Dios. Sí, ella no sabe, ella se está enterando. Era una tía de ella y me dijo así, pues. Ahora, ¿el Espíritu Santo es algo o es alguien? Y el Espíritu Santo
es el Espíritu de Dios y es Dios mismo. ¿Ok? Y es Dios mismo. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién me puede decir quién es el Verbo? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo? Juan 1:1. El Verbo es Jesús. Entonces, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son tres, pero ¿son cuántos? Uno. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Uno. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, o sea, es una persona. Vamos a ver. Hay religiones, incluso, por ejemplo, el Testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo es una energía. Una energía es algo, no es alguien. ¿Ve? Ahora, vamos a ver Juan 14, 15, 17. Jesús dice, si me amáis, para conocer bien el Espíritu Santo y recordar bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. Vamos a guárdalo ahí, aguántalo ahí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No estamos hablando de cualquier cosa. ¿Ve? Ahora, el mundo, es decir, la persona que no conoce a Jesús, que no ha entregado su vida a Jesús, no puede conocer al Espíritu Santo, aunque haya oído de él, aunque diga que sí, que cree en el Espíritu Santo y eso, pero ¿creen quién? ¿O creen qué? Porque no le pueden ver, porque no mora en ellos, y vamos a seguir leyendo para ver por qué. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es, ¿quién es este Espíritu de verdad que yo les dije? Guárdalo ahí un momentito. Espíritu de verdad que el mundo no puede ver ni recibir. Entonces, Jesús dijo en Juan 14, 26, más el Consolador, en el versículo anterior leíamos acerca del Consolador, el Espíritu de verdad, más el Consolador. ¿Quién es el Consolador? O sea, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no mora en ellos. Ahora, el Padre lo enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alguien que enseña es algo o es alguien. Si enseña es alguien. Y si consuela es alguien. ¿Sí o no? Entonces es una persona, es la persona de Dios. Si bien Jesús estaba con ellos y podía consolarlos y podía enseñarles y todas estas cosas, también Jesús dijo, si no soy yo, el Espíritu Santo, Él va a hacer ese trabajo. ¿Ves? Entonces, vemos en Hechos 15, 28 sucedió algo, en varias partes de la Biblia, pero vamos a poner una referencia. Los discípulos de Jesús estaban reunidos y el autor escribe, porque ha parecido bien, fíjense esto, qué interesante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, a Dios le ha parecido bien y a nosotros también nos ha parecido bien, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, se reunían, estaban en el mismo lugar, estaban buscando de Dios y Dios estaba hablando de ellos, estaban tomando decisiones, ¿entiendes?, para hacer el ministerio que Dios les había encomendado. ¿Qué tal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora vamos a la otra que dice, ok, pero ¿qué clase de persona es el Espíritu Santo? Jesús mismo dijo en Juan 16, 7 y 8, eso que está ahí. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, les dijo, mira, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os conviene
O sea, había algo que ni Jesús mismo podía dar, sino que él tenía que irse para enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que haría esa obra, que es la de la consolación a las personas y la de enseñar a las personas, la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros muchas veces hablamos del Señor y hablamos del Evangelio de Dios y queremos convencer a las personas y no podemos, y a veces nos empeñamos y nos empeñamos. Nosotros no lo vamos a poder si Dios no nos ayuda. Ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que puede hacer en nosotros, poder hacer que nosotros podamos convencer a las personas, pero es porque Él está en nosotros y Él sí puede usarnos para convencer a las personas. El evangelio que te están hablando sí es verdad. Es el Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso es muy importante. Nosotros somos llamados a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos revela a Dios. Es quien nos revela el plan de Dios. Es quien nos revela la voluntad de Dios. Estas palabras de Jesús reafirman que el Espíritu Santo es una persona con poder de convencimiento. ¿Ok? Que nos puede librar en estos tiempos de falsas doctrinas, de religiosidad. El Espíritu Santo. Hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas por todos lados regadas por el mundo, y Jesús habló de eso y los apóstoles hablaron de eso. Todos dicen que tienen la verdad. Nosotros también decimos que tenemos la verdad, pero ¿qué es lo que podemos nosotros, a dónde podemos recurrir nosotros para saber nosotros si estamos en la verdad? A el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. ¿Cuál es la verdad de Jesús? Su palabra. ¿Quién nos guía a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela su palabra? ¿Quién nos permite entenderla? El Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es el libro más leído de todos los tiempos? ¿Tú sabes cuántas personas lo entienden? ¿Tú sabes cuántas personas tienen la revelación verdadera de este libro? Solo el que permite que el Espíritu Santo se lo revele. Ahí está la Biblia y es la palabra de Dios, pero necesitas el Espíritu Santo para poder entender el plan de Dios para tu vida. Ok. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién nos guiará a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guiará al Padre? ¿Cuál es la verdad para llegar al Padre? La única verdad, la única. Por ahí hay muchas verdades, pero la verdad verdadera, la que dice la Biblia, ¿cuál es? Jesús. Jesús nos guía al Padre. Él es el camino. Y a Jesús nos guía el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Entonces, vamos a pasar a la otra. El Espíritu Santo era la persona que estaba con Jesús. Imagínate qué clase de persona era el Espíritu Santo. Era la persona que estaba con Jesús para que Jesús pudiera hacer su ministerio, poder sanar, poder hacer milagros. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el atención, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, pero estaba en la tierra 100% hombre. Jesús se despojó, para estar en la tierra se despojó de su condición de Dios. O sea, se humilló, Jesús se humilló a lo sumo para salvarnos a nosotros. Pero como hombre, en su condición de hombre, hasta Jesús mismo necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para poder hacer su ministerio. Su ministerio. Entonces, vimos a Jesús y sabemos todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, todos los prodigios y todo eso, porque fue ungido por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que ese ministerio comenzó a partir de una palabra profética que había dado el profeta Isaías, que se cumple en Lucas 4, 18 y 21, se cumple. Jesús estaba en la sinagoga
Y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre Jesús, que estaba diciendo estas palabras. Y Jesús les dijo, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A partir de ese día, Jesús comenzó con el milagro en las bodas de Caná, comenzó a sanar enfermos, a liberar cautivos, y todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque el Espíritu Santo estaba con él. Ahora bien, vamos a pasar a la otra, que dice, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Y esto es interesante para nosotros, muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora? ¿Dónde? Mora en nosotros. Y el otro dice, Hechos 7:48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. El Espíritu Santo mora en nosotros, y a nosotros quien nos hizo fueron las manos de Dios. Y ahí mora Dios. ¿Ves? Dios no mora en cosas, mora en personas. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, ciertamente, a pesar de que nosotros debemos congregarnos, eso todo está bien, pero yo no puedo tomar en mi vida y hacer doctrina de eso y una costumbre de que yo cada vez que tengo que orar, tengo que ir a una iglesia pensando que Dios está ahí en el templo ese de piedra. Y entonces, no se enfermó mi papá, voy para allá, para la iglesia, y oro aquí. Y dejo de comer y vengo para la iglesia y me pongo a orar aquí. Y oro por esto, y oro por los problemas financieros, y oro por esto y por esto y por aquello. ¿Entiendes? Entonces necesitan ir a la iglesia, pero resulta que el Espíritu Santo, ¿dónde está? Cuando estamos ahí. Cuando nos despertamos, ¿dónde está? Con nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a dormir, ¿dónde está? Él está ahí. Mientras dormimos, Él está ahí. En nuestro trabajo y en nuestros estudios, Él está ahí. En las buenas y en las malas, Él está ahí. En el rincón más apartado del mundo, donde no hay gente, Él está ahí. Quiere decir que si tú estás solo en un lugar que no hay más gente, estás solo, o sea que no estás rodeado de gente, pero el Espíritu Santo, si está morando en ti, está contigo. Está contigo. Él siempre está ahí y con nosotros y en nosotros, siempre. Entonces, cuando yo voy a orar, ahí donde yo estoy, el Señor está conmigo. Cuando yo voy a hablar con Dios, cuando quiero tener experiencias con Dios, Él está ahí conmigo, está dentro de mí. Además de eso, Él es nuestro intermediario ante Dios. ¿Sabes cuántos intermediarios tiene la gente en la tierra y hay en las religiones? ¿Cuántos intermediarios utilizan? ¿Sabes cuántos? Muchísimos. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Mira, ve. Vamos a la otra. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, imagínate cómo, con gemidos, por nosotros intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y nosotros sabemos que la palabra habla de santos en la persona que está apartada por el Señor, en la persona que se congrega para alabar, para adorar a Dios. Y entonces Él está intercediendo por esas personas que son las personas precisamente que están llenas de Él.
¿Ve? Y no lo hace de cualquier manera. ¿Quién tiene que pedirle algo a Dios? ¿Quién de nosotros? Nadie tiene que pedirle nada a Dios. Ninguno. Pero sabemos cómo nos conviene pedirle, porque a veces pedimos unas cosas, a veces le pedimos a Dios unos imposibles y nos quedamos con las ganas y decimos, no, pero es que Dios no me oye, ¿cómo te va a oír? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, conforme a la voluntad de Dios, Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Dios nos lo daría. Pero eso sí, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda. Mucha gente, yo creo que todo el mundo ora, reza. Pero hay que orar en el Espíritu, eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que nos conviene. Ahora, con relación al Espíritu Santo, hay 3 tipos de personas. Una es el hombre. Ahí vamos a pasar a la próxima diapositiva. Pensé que se lo habían arrebatado. Con relación al Espíritu Santo hay 3 tipos de personas y una es el hombre que no tiene al Espíritu Santo. Vamos a pasar el hombre sin el Espíritu Santo, el cristiano con el Espíritu Santo apagado y el cristiano lleno del Espíritu Santo. Vamos a pasar a la primera. Nosotros vamos a ver ahí el hombre sin el Espíritu Santo. El hombre sin el Espíritu Santo es esa persona que la Biblia llama el hombre natural, el hombre que no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Tú le hablas al hombre natural de guerra espiritual y estas cosas y no va a entender nada. Tú le hablas al hombre natural de los milagros, cómo Dios actúa, no va a entender nada, no va a creer nada. Para él eso es locura. Porque hay que discernirlas espiritualmente. De hecho, para muchos, los más extremos, el evangelio como tal es locura. Es locura a los que se pierden. Más a nosotros, ¿quién me lo termina de decir? ¿Qué dice la palabra? Más a nosotros. Es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ese hombre el que no tiene el Espíritu Santo es esa persona que no conoce a Dios, que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal y no ha nacido de nuevo. No tiene la condición de hijo de Dios, porque Dios creó a todos los hombres, pero hijos de Dios, o sea, los herederos. ¿Los hijos no son los herederos? Los herederos son los que entregan su vida al Señor y reciben las promesas de Dios. Esos son los hijos de Dios. La persona que no conoce a Dios no ha adquirido todavía esa condición de heredero, no ha adquirido esa condición de hijo. Es aquella persona que tú le hablas de recibir a Cristo, el que no tiene a Dios y te puede decir, ay, es Cristo, pero después. Vamos a dejarlo para después. Ahorita no estoy interesado. Lo invitas a la iglesia y no hay forma ni manera, porque el Espíritu Santo de Dios no está operando en él. Él no está interesado en la persona de Dios, porque no le conoce. Entonces, puede creer en la religión, puede creer a lo mejor en sus líderes, pero es una persona que no tiene una relación íntima y personal con Jesús, que puede estar incluso dentro de la iglesia, pero no le conoce. Él es esa persona autosuficiente que cree que todo lo puede resolver. Esa persona no tiene a Dios. ¿Ves? Que él cree que con su dinero, con sus capacidades, con sus amigotes, puede resolverlo todo. Y resulta que hay cosas que, el hermano lo dijo ahora, que hay cosas que con dinero, olvídalo, hay cosas que solamente Dios puede ayudarte. Pero como no conocen a esa persona, pues a Dios, entonces simplemente ellos confían en sí mismos. Son las personas que están más interesadas en las cosas del mundo, en las cosas carnales, que en las cosas de Dios. No les interesan las cosas de Dios, le echan a perder su vida. ¿Ves? Entonces, es el hombre que obviamente, como no conoce a Dios ni está interesado en Dios y le agrada el pecado, anda en pecado. Como anda en el pecado, no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Sabemos lo que es pecado, sabemos quiénes son los pecadores, ¿verdad?
Consecuencias del pecado, bueno, mira, tienes problemas tú personalmente, problemas en la familia, ¿verdad? Problemas con los vecinos, problemas de todo tipo. Tienes problemas, tú hablabas de problemas económicos, tú hablabas de problemas de salud. Son personas que, mira, Romanos 8:9 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Entonces, si andas en la carne y tú me dices que tienes el Espíritu de Dios, te estás engañando a ti mismo. A mí no me vas a engañar, porque la palabra yo la creo y dice otra cosa. Y una persona que anda en la carne no puede agradar a Dios. Y como no agrada a Dios, Dios no puede venir a morar en él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. En la madrugada yo me desperté y el Señor en esta parte me inquietó a hablar algo que yo no iba a hablar. De verdad no lo iba a hablar, pero Él me inquietó a hablar lo que tiene que ver precisamente por la fecha, por los carnavales. Porque hay cosas dentro de lo que son los carnavales, de la fiesta, que a Él no le agradan. Por ejemplo, los carnavales están llenos de disfraces. Pero, ¿qué son? ¿De qué están disfrazados? ¿De qué? Demonios, de cosas. Los demonios, Satanás, porque por ahí se disfrazan de Satanás con el tenedor y todo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, se disfrazan. Y es gracioso porque se ríe la gente, ¿verdad? ¿Pero por qué se ríen? Pero es que resulta que Satanás y sus demonios son los enemigos de Jesús. Y no solamente son los enemigos de Jesús, son nuestros enemigos por los cuales Jesús tuvo que despojarse de su condición de Dios para venirnos a salvar. Y nosotros vamos a venir a disfrazarnos de los enemigos de Dios. Nosotros nos vamos a venir a disfrazar de brujos y de hechiceros. Y nos vamos a reír, mira el brujo, mira la bruja, mira la escoba. Y nos reímos. Entonces nos parecen juegos que no son juegos. Porque si yo me disfrazo de enemigo de Dios, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a morar en ti? Pero es que tampoco te puedes disfrazar de pecado. Y yo no vengo a juzgar aquí a ningún pecador ni a ninguna persona que participa de los carnavales, porque ni Jesús lo hace. Jesús vino a salvar las vidas. Jesús fue a salvar a los pecadores. Lo que a Dios no le agrada y no le agrada para nada es el pecado. Y por eso yo no voy a hablar ni a juzgar a nadie, pero sí voy a decir que la persona que anda en el pecado, que le agrada el pecado y que se disfraza de pecado, no tiene el Espíritu Santo, que es el tema que nosotros estamos hablando. Eso sí lo voy a decir. Si te disfrazas de borrachito y te ríes y empiezas, los borrachitos no le agradan a Dios. Si eres hombre y te disfrazas de mujer, o de mujer y te disfrazas de hombre, la homosexualidad a Dios no le agrada. Dios no tiene problema con la persona y el pecador. Dios restaura al que sea. Es poderosísimo para sacarnos a todos nosotros. Porque si alguien es homosexual, yo también peco. Y el pecado que él pueda tener, yo también lo tengo. No él mismo, digo, yo también soy pecador, hasta hoy. Porque bastante que el Señor me aló las orejas cuando yo preparaba este mensaje. Hasta hoy. No, tú también me las jalas, yo sé. La galleguita, ¿no? Ella sí, es la primera. ¿Ves? Entonces, una persona que se disfraza de pecado o que se disfraza de enemigo de Dios no puede agradar a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de esas cosas? Nosotros vemos que esas fiestas, vemos tan bonito lo de los niños y las escuelas y todo eso, pero el carnaval sigue, llega la noche, llega la madrugada, y hay una muchedumbre en esas noches y en esas madrugadas que lo que quieren es sexo, cielo loco, quieren es droga, quieren es alcohol, todo lo que tiene que ver con los vicios. Entonces, ¿qué pasa? Vicio llama vicio, y más vicio, y cuanto más te metes en eso, más quieres de eso. Y Dios se le rompe el corazón al Señor viendo a su gente, a su pueblo metido en eso. Lo que el Señor desea es sacar a esas personas de eso. Yo creo que esa es la razón por la cual también el Señor me inquietó a hablar algo que yo no pensaba hablarlo. Y bueno, dejo eso ahí.
dejo eso ahí. Una persona que anda en esas cosas, en los pecados, no puede agradar a Dios. Los adúlteros, los que andan en orgías, en pornografía, en idolatrías, en hechicerías, en discusiones, en peleas, en iras, en envidias, en drogas, en borracheras y cualquier tipo de cosa como esta, dice la palabra en Gálatas 5:21, esas personas no heredarán el reino de Dios. Separados de Dios. Ese es el final de la persona que no tiene al Espíritu Santo. Grave, dramático, porque es una eternidad sin Dios. Y lo peor que nosotros podamos vivir en la tierra, yo estoy seguro que no se compara con lo mejor que se puede vivir en el infierno. No se compara. Tuve una experiencia unos añitos atrás. Yo no aguantaba más. Yo estoy hablando porque el Señor le dio la gana de que yo esté aquí. Yo no aguantaba más. 2015. No aguantaba 5 minutos más. Siendo cristiano, amando al Señor. Pero no aguantaba más. Me tocó la prueba. A mí también me tocó la prueba. Y la experiencia era tan dramática en ese momento donde yo pensé que yo no iba a pasar, yo no pasaba vivo de ese día. Fue tan dramática que yo decía, oye, me aterrorizaba porque había la parte del infierno y había tenido una experiencia donde el diablo me había convencido de que yo me iba a morir, pero me iba a ir para el infierno. Y yo, como yo estaba enfermo emocionalmente en ese momento, algo que me sucedió, yo le creí. Y yo decía, pero es que infierno ni que nada. Yo estaba en mi casa, con aire acondicionado, con mi esposa, tranquilita, con mi hija, bien en la familia, bien en el trabajo, bien por todas partes, pero tenía un problema acá. Un problema. Pero no aguantaba 5, me estaba explotando, me iba a volver loco. No podía controlarme. Me tuvieron que recoger, bueno, casi que con palita y ya yo no podía más. Pero el Señor nunca me abandonó. Y lo que a mí más me aterrorizaba era que yo no podía aguantar 5 minutos más vivo aquí en la tierra. Estaba cómodo, había aire acondicionado. Imagínate lo que espera la persona que no tiene el Espíritu Santo, que realmente se va sin Dios. Eso a mí me aterrorizaba. Entonces, por eso con más razón, este mensaje es tan bonito, es tan especial, porque cuando nosotros estamos interesados en Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cuando buscamos las cosas de Dios, Dios nos libra de todos los males. No hay mal que pueda con nosotros, porque el bien vence sobre el mal. Y nuestro Señor es Jesucristo. Y en Jesucristo nuestra salvación está garantizada. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros somos obedientes a Dios. Ahora, hay un tipo de hombre que es el cristiano con el espíritu apagado. Vamos a pasar a la otra. El cristiano con el espíritu apagado habla, 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al espíritu. Si apagas al espíritu es porque el espíritu estuvo encendido. O sea, hubo una llama y está hablando a la persona. O sea, el espíritu estuvo en ti, no lo apagues. Entonces, ¿a quién habla, a quién hace referencia esa palabra? Esa palabra habla acerca del cristiano que ha conocido del Señor, que ha entregado su vida al Señor, que ha servido al Señor, que un día recibió el Espíritu Santo, que ha ministrado con poder, que ha sido utilizado poderosamente por Dios, pero que en un momento determinado, a lo mejor por X, por Y, se cansó, se descuidó, comenzó a dejar de darle la importancia que le daba al principio a las cosas de Dios. Y resulta que termina siendo ese cristiano que se desmotiva, se desanima. Pastores desanimados, hay muchos y se apartan. Líderes cristianos en cualquiera de los ministerios se desaniman y se apartan. ¿Qué pasa? Con el tiempo parece mentira. Cuando tú los conociste, tú dices, esa persona nunca puede volver atrás. Y de golpe
uno, o sea, por lo menos nosotros que tenemos tantos años sirviendo al Señor, uno ve tantos testimonios de personas que han estado incluso con nosotros y en congregaciones y de muchas personas que uno va conociendo, que un día sirvieron con ese fuego del Señor y se han apartado. Y eso es algo que es delicado, porque eso que les pasa a ellos, ha pasado a cualquiera de ellos, también nos puede pasar en cualquier momento a nosotros. Porque ahí hay algo importante: como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, debemos ser luchadores, porque también nosotros, ¿verdad?, estamos expuestos a caer como alguno de ellos puede haber caído. Y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. El precio que pagó Jesús por nosotros es muy, muy alto para menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros. No puede ser que nosotros, después de haberle conocido y haber recibido el Espíritu Santo dentro de la congregación, podamos caer en estar también en el pecado y dentro de la congregación murmurando, chismeando, haciendo divisiones dentro de la congregación. Ese tipo de cristiano llega a esa condición porque el Espíritu, permiten que el Espíritu se apague. Entonces nosotros siempre debemos cuidar mucho nuestra relación con el Espíritu Santo para mantenernos desde el principio hasta el final llenos del fuego del Espíritu Santo, que esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo será de complicado que nosotros que conocemos al Señor podamos retroceder? Porque la palabra dice que el Señor, si el justo retrocediere, Roberto, te la sabes toda. No. Maxi, si el justo retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. No es del agrado del Señor que una persona, cuando ha recibido las promesas de Dios, eche para atrás. Eso no agrada a Dios. Entonces lo que viene no es nada bueno. Y no es conveniente permitir que se apague el Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué. 2 Juan, la segunda carta, la pequeñita, que es un solo capítulo, la segunda carta de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no tiene a Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo, pues? Si es una persona que se extravió, quiere decir que primero estuvo en el camino, ¿o no? Se perdió, no perseveró en la doctrina, echó para atrás, no tiene a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A qué somos llamados de parte de Dios? A ser el que persevere en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay que perseverar, es cosa seria. Mira que la vida es mala y corta, pero las promesas de Dios son muy, muy buenas. Y en este tiempo con el Señor, bueno, vamos a hablar del cristiano lleno del Espíritu Santo para terminar, que es ese cristiano que habla con Dios como un padre. Cuando se acerca, ora, no algo, ora a alguien, pero está lleno del Espíritu Santo. Entonces tiene la certeza de que está reunido, aunque no lo vea con sus propios ojos en ese momento, puede tener esa experiencia en el Espíritu con el Señor y puede escuchar la voz de Dios y puede oír el consejo de Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Tiene esa llama de fuego encendida y es esa persona que quiere estar siempre buscando las cosas de Dios, que anhela ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado en medio de su pueblo, porque cree en las promesas de Dios, porque las cree. Esa persona que anhela congregarse, que anhela leer su palabra, alabarle, servirle a Él y servir al prójimo. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Es esa persona que se guarda sin mancha para Dios, que está apartado del mal, que está apartado del pecado. Es el cristiano de buen testimonio. Porque de los que hablábamos antes, resulta que sucede otra cosa. Que cuando se enfrían y se envuelven en el pecado y eso, el testimonio se les cae. ¿Tú sabes qué hace daño a la persona que no conoce de Dios? A esa que nosotros queremos que esté aquí para que Dios también le salve a ellos como nos ha salvado a nosotros. El mal testimonio de los cristianos. Es terrible, porque después la persona comienza a tener argumentos y justificaciones para no venir más nunca a los caminos del Señor. Y a señalar a las iglesias cristianas. Y por uno señala a todos. Es fuerte.
Ahora, si nosotros somos personas de bien testimonio, pasa todo lo contrario. El cristiano lleno del Espíritu Santo tiene algo diferente y eso lo sabemos. Y la persona que habla con nosotros, que habla con un cristiano lleno del Espíritu Santo, esa persona quiere de lo que tiene esa persona que está llena del Espíritu Santo. Esa persona le transmite a Dios. Esa persona llena del Espíritu Santo es como un espejo de Dios, es reflejo de Dios para la gente. Porque el Espíritu Santo mora en ella. Es una persona que genera confianza, que genera credibilidad. Es una persona que Dios le prospera en todas las cosas. Porque el Espíritu Santo le guía, le ayuda como le conviene. Es esa persona que sabe esperar en Dios aunque los tiempos sean difíciles. Sabe que mejor que esperar en Dios y mejor que la respuesta que Dios le puede dar no la va a conseguir en ninguna parte. Esa es la persona llena del Espíritu Santo. Nosotros queremos ver almas llegando a los pies de Cristo. Nosotros queremos ver a nuestros familiares llegando a los pies de Cristo. Fuego de Dios y testimonio. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, una de las señales que tenemos el Espíritu Santo es que cuando hacemos las cosas mal, algo se nos mete adentro que no, cuando estamos haciendo lo malo, no nos permite. Y a mí me ha pasado, yo a veces, algo tremendo es la culpabilidad. Cuando se me da un piecito así, llego y luego en las noches voy a dormir y ajo lo que hice. Y entonces para orar, yo oro así de ladito para que no verle bien el rostro al Señor. De ladito. Cuando el Espíritu Santo está en ti, por ahí está mi esposa. Nosotros estuvimos divorciados 2 años y medio. Nos volvimos a casar. Pero yo aprendí, que antes de hablar con ella, porque si me pongo a hablar con ella nos vamos a entrar a golpe, qué sé yo a qué cosa, por decir, no, nunca peleamos a golpe, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a empezar a hablar. Yo comienzo a hablarle al Señor desde que Él restauró nuestro matrimonio y ahora comienzo a pedirle por ella antes de hablar con ella. Y aunque yo tenía miedo de cómo me iba a responder, oye, Dios te ayuda. Tú le oras a Dios y es maravilloso cómo te responde. Lo que menos tú esperas sucede. Pero Dios comienza a tratar con ella y Dios comienza a tratar conmigo. Y ella deja, porque ella también se enamoró del Señor, y ella deja que Dios trate en ella y yo dejo que Dios trate en mí. Me conviene. El Espíritu Santo está obrando. Y hasta hoy, ¿cuántos años ya? Desde el 2000, casados de nuevo. Sí, desde el 2000 estamos casados de nuevo. Y hasta hoy allá vamos y para adelante seguimos. Porque el Espíritu Santo nos ha ayudado. Porque nosotros estuvimos casados 8 años antes. Ella no tiene muchas arruguitas, yo todavía tengo cabello, no como algunos que de mi edad, mis compañeros de infancia, oye, no sé qué les pasó. ¿Entiendes? Pero no, estamos rodados, llevamos años. Nosotros dentro de 2 meses somos abuelos por primera vez. Y en todos esos años, esos 8 primeros años, a esos 19 años que llevamos ahora, qué diferencia. O sea, definitivo. Pero involucramos al Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Yo he tenido que aprender, oye, porque es que yo tengo un rollo que el carácter, ¿vale? Me lo echa a perder todo. Ustedes no se imaginan cuántas cosas yo he desbaratado con eso del carácter. Sí, ahí está mi mamá, mansita y todo, y está un corderito, y yo a veces, oye, porque, y entonces, ¿qué? Yo tengo que ponerme a pedirle al Señor, porque si no le pido al Señor, o sea, uno de los mandamientos es honrar a los padres. Entonces tengo que hacer todo lo posible, porque es que a veces, después que le hablo yo, tengo que terminar pidiéndole perdón, pues, ¿me entiendes? Pero el Espíritu Santo obra. Y yo sé, yo conozco, pues tengo años sirviendo al Señor y entonces he podido ver, no solamente en mi vida, en la vida de mis hermanos, cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo actúa. Entonces recurro a Él y entonces ese espíritu lleno, ese cristiano lleno del Espíritu Santo, ese cristiano que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, es esa persona valiente, esa persona esforzada, que sí lucha, no como el que deja que se apague el espíritu, no, lucha, porque hay que luchar, porque ser cristiano tampoco es fácil, pero más difícil es estar en el mundo.
más difícil es estar en el mundo. Mejor luchar con Dios. Y entonces, esa persona que lucha con Dios. Y el Espíritu Santo, cuando las cosas se ponen difíciles, es muy diferente enfrentar los problemas como los puede enfrentar alguien que no conoce a Dios y no tiene el Espíritu Santo de Dios, a como los podemos enfrentar las personas que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo viví, un día lo podemos hablar. Incluso, yo no podía seguir viviendo. No había forma. Y sé que hay muchas personas que llegan a momentos como eso. Y solamente Dios, y lo tengo como testimonio. Yo no tendré testimonio en otras cosas. Yo nunca estuve en drogas, no estuve en alcohol. Ayudo a personas y les predico a personas con problemas de droga, de alcohol, problemas familiares, lo que tú quieras. Pero un testimonio así que yo te diga, no. Pero con respecto al momento en que ya tú no puedes vivir más, que no puedes vivir más, lo tengo. Y sé cómo Dios puede sacarte de ahí abajo, no te digo del borde del abismo, sino de lo más profundo del abismo, levantarte y sacarte de ahí y ponerte nuevamente en sus alturas porque has pasado la prueba, has vencido.